Soy Jaime Cabarcas y hoy les voy a hablar sobre el impuesto de industria y comercio. Estableceremos pues los fundamentos de este impuesto, la estructura y terminaremos con un ejemplo práctico donde evidenciaremos en la práctica cómo funciona y también estableceremos bajo ese ejemplo pues las problemáticas y lo que se presenta para que se pueda aplicar de una forma correcta. Entonces, empezamos con los fundamentos. Entonces, los fundamentos, primero empezaremos con la Constitución. La Constitución establece eh, la facultad, le otorga la facultad para imponer tributos al Estado, entre esos el de industria y comercio, a través primero del artículo 338, que establece en tiempos de paz solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. Entonces, aquí podemos observar claramente, al ser un impuesto territorial, esa facultad es otorgada desde la Constitución a los municipios. Y también, para complementar, el artículo 287 que establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, es la autonomía territorial y dentro de los límites de la Constitución y la ley, en tal virtud tendrán los siguientes derechos, entre otros, el que nos interesa es administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Entonces la Constitución ya le otorga esas facultades para imponer tributos, que entre esos puede ser el impuesto territorial de industria y comercio. Pero no solo tenemos la Constitución, sino también la ley, que establece en el artículo 32 de la ley 14 de 1983 lo siguiente, en el artículo 32. El impuesto de industria y comercio recaerá, es el que realmente, este artículo es el que realmente, y en primer lugar, establece el impuesto, ya de forma general para que obviamente cada entidad territorial lo desarrolle a través de los estatutos tributarios que lo explicaré ya más adelante. Recaerá en cuanto a materia imponible sobre todas las actividades comerciales, industriales y de servicio que ejerzan o realicen en las respectivas jurisdicciones municipales, directa o indirectamente, por personas naturales o jurídicas o sociedades de hecho, ya sea que se cumpla en forma permanente u ocasional en inmuebles determinados con establecimiento de comercio o sin establecimiento de comercio. Entonces, la ley es la que pues establece el impuesto y ya las entidades territoriales, que es lo que es el último fundamento, que son las entidades las entidades territoriales a través de los actos administrativos, emiten o expiden los estatutos tributarios que establecen específicamente las actividades gravadas, ya desarrollan eso que nos trae la Constitución y luego la ley a través de este estatuto que establece específicamente y muy detalladamente las actividades gravadas, las tarifas que explicaré más adelante en la estructura, la forma de cobro junto con las sanciones en caso de que no se cumpla con el pago cuando exista la obligación. Entonces esos son los fundamentos y ahora los fundamentos que le dan esa capacidad a las entidades territoriales de expedir esos estatutos tributarios y poder cobrar específicamente y tener esa facultad para exigir ese pago de los impuestos, eh, del impuesto de industria y comercio. Entonces ahora sí, vamos a hablar de la estructura de este impuesto que me parece muy importante para determinar si existe la obligación de esa persona o esa empresa de pagar este impuesto. Eh, Consta de cinco elementos. El primero es el sujeto activo, el segundo es el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable y la tarifa. Empezaremos con el sujeto activo. El sujeto activo es el municipio, porque es el que tiene la facultad de exigir el cumplimiento de las obligaciones tributarias sustanciales y formales. Por lo tanto, el sujeto activo es
el que ejerce esa potestad de cobro de ese impuesto. De hecho, la, la ley, la ley únicamente le da, la ley de la Constitución, como lo vimos anteriormente, es la única que le da la facultad para ejecutar o tener esa facultad de, de exigir el cumplimiento de ese tributo, tanto la Constitución como en los artículos que revisamos, como la ley en el artículo 32 de la Ley 14 de 1983. Entonces, el sujeto activo es ese que ejerce esa potestad, es ese que exige ese cumplimiento y es el municipio, el ente territorial propiamente hablando. Vamos a poner un ejemplo, puede ser Bogotá, Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla. Ese es el sujeto activo. El municipio que lo puede hacer pues a través de los mecanismos que establezca su estatuto tributario, que normalmente y tradicionalmente es a través de la Secretaría de Hacienda distrital o municipal, caso del municipio. El otro elemento es el sujeto pasivo. Sujeto pasivo es la persona jurídica o natural o sociedad de hecho que realiza la actividad gravada en el impuesto de industria y comercio. No tiene importancia si la actividad es de lucro o no de lucro. O sea, si tiene ánimo de lucro o no tiene ánimo de lucro. Es la actividad únicamente. Lo importante es que realice esa actividad. Ya por el hecho de realizar esa actividad ya es el sujeto pasivo. O sea, la persona pues que será la obligada a, si se cumplen pues el siguiente elemento que les explicaré, que es el hecho generador de realizar la obligación de pagar el tributo. Ahora viene el hecho generador. El hecho generador es el hecho, valga la redundancia, actividad o la acción que constituye la obligación de pagar el impuesto de industria y comercio y debe estar, como establezco al final después del punto seguido, debe estar claramente establecido en el estatuto tributario del municipio. La ley pues lo establece de forma general, pero son los municipios a través de esos actos administrativos que son los estatutos tributarios, que lo veremos en el ejemplo ahora, que deben establecer claramente las actividades que están grabadas. Y el hecho generador es precisamente esa actividad que es realizada por ese sujeto activo, por ese sujeto pasivo, perdón. Entonces, el hecho generador es la actividad, es el hecho. Un ejemplo, el hecho de prestar el servicio de lavandería en la ciudad de Bogotá. Entonces, el sujeto activo es el municipio de Bogotá, sujeto pasivo es la persona, empresa o sociedad de hecho que está prestando el servicio de lavandería, de lavar la ropa. Y el hecho generador es la actividad de lavar la ropa y cobrar por esa actividad. Ya. Viene la base gravable. Entonces la base gravable es el cuarto elemento. Y la base gravable es el ingreso representado en flujos de entrada de recursos devengados por la actividad de bienes, por la prestación de servicios o la ejecución de actos. Pongo entre paréntesis del hecho generador durante un periodo. Entonces, ¿qué es la base gravable? La base gravable ya es la determinación en, en dinero, en recurso, de esa actividad que se denomina hecho generador. Vamos a tomar el ejemplo de la lavandería. Entonces, esa actividad de lavandería que hizo que el flujo de entrada a esa empresa, a esa persona o a esa sociedad de hecho fuera de 1.000.000 de pesos, con ocasión de ese hecho generador, del hecho de lavar la ropa y cobrar por ella 1.000.000 de pesos, por ejemplo, ese es la base gravable, ese 1.000.000 de pesos, esa cantidad de ingreso bruto que establece que emana o que nace de ese hecho generador que es lavar la ropa. Entonces, ese es la base gravable. La base gravable, para estar más claro, son los recursos que ingresan a esa persona, empresa o a ese sujeto pasivo, para que estemos más claros aquí, sujeto pasivo, por
el hecho de realizar esa actividad hecho generador. Aquí se los coloco con el mouse, hecho generador, eh, que establece el estatuto tributario, que debe estar establecido claramente, que puede ser, como les digo, una actividad de servicio, servicio de lavado de ropa, y la base gravable entonces es ese $1.000.000 que entró por realizar esa actividad. Y por último, la tarifa, que también debe estar claramente establecida, como lo establezco acá, que dice, es la que determina el valor que debe pagar el sujeto pasivo al ente territorial por la realización del hecho generador sobre la base gravable. Entonces, vemos que la tarifa debe estar establecida, es un valor, por ejemplo, un porcentaje sobre la base gravable, que recuerden que es la cantidad de ingresos o de recursos que gana el sujeto pasivo que realiza el hecho generador. Entonces la tarifa es lo que establece el estatuto tributario del municipio que debe pagar sobre esa base gravable. Un ejemplo, $1.000.000 que la persona recibió por esa actividad de servicio de lavar ropa. El municipio dice o considera que debe pagar el 0.1% de ese $1.000.000 o de esa base gravable, de todo lo que ingrese por realizar ese hecho generador, lavar ropa y cobrar por ello. Esa es la tarifa. Entonces esos son todos los elementos para que pueda existir el tributo, o sea, para que lo podamos aplicar de una forma adecuada y legal. Y ya por último, vamos a presentar este ejemplo. Y es un ejemplo pues muy sencillo, consta de 3 pasos. Entonces el primer paso es, bueno, una persona que se encuentra ubicada en el municipio de Soacha y compra servicios de telecomunicaciones o economía digital. Puede ser Netflix, el servicio de telecomunicaciones puede ser una llamada por celular, internet móvil, entrar a una página y ver algo, o como les digo, Netflix, reservar algún tipo de servicio, etcétera, consumir algo. Y dos, entonces aquí pues para explicar, este es un servicio que está, o una persona está consumiendo un determinado servicio y aquí explicamos claramente cómo se causa. Y es una empresa o persona natural recibe ingresos por los servicios que le vende a una persona ubicada en Soacha, que es este señor de acá con el celular consumiendo el producto, que puede ser internet, como dije, internet, pueden ser televisión, llamadas, streaming, mensajes, aplicaciones o economía digital en general. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que aquí vamos a determinar todo. Entonces, el sujeto activo, ¿quién es? El sujeto activo es el municipio de Soacha, porque es el municipio que tiene la facultad para, como lo digo acá abajo, que me faltó expresarlo, es el municipio de Soacha en el artículo 76 del Estatuto Tributario, establece una tarifa correspondiente al 10 por mil de los ingresos totales para los servicios de telecomunicaciones que se presten en su jurisdicción. Entonces aquí tenemos digamos, el ecosistema armado. Hay un estatuto tributario que establece que los servicios de telecomunicaciones tienen una tarifa de 10 por mil. Están grabados, o sea, es decir, establece claramente en el estatuto tributario el hecho generador, que es prestar servicios de telecomunicaciones a personas, y establece una tarifa del 10 por mil sobre los ingresos totales de esa actividad. Es decir, cobra 10 pesos por cada 1.000 pesos que gane la empresa que presta los servicios. Está claramente establecido. Entonces aquí vemos el ecosistema. ¿Cuál es el sujeto activo? El sujeto activo es el municipio, que gracias a la Constitución primero, después al artículo 32 de la ley que les comenté, y por último al artículo 76, que está el Estatuto Tributario, y más específicamente el artículo 76 que establece la tarifa para los servicios de telecomunicaciones, tiene la facultad para exigir el pago de ese impuesto. El sujeto activo aquí está, el municipio de Soacha. El sujeto pasivo, la empresa de telecomunicaciones que presta el servicio de internet, de televisión o de celular, o de servicios de celular, lo que sea.
es el sujeto pasivo. Vamos a poner el ejemplo Claro, Tigo, Movistar. El hecho generador, ¿cuál es? El hecho generador es la actividad de telecomunicaciones, que puede ser prestación de servicios de internet, de televisión o de llamadas. La base gravable, ¿cuál es? La base gravable son los ingresos totales que están, pues obviamente establecidos por lo que dice aquí, ingresos totales de la actividad del hecho generador, que es la prestación de servicios de telecomunicaciones. Entonces, un ejemplo, facturó 100 millones de pesos, entonces ese es el hecho. Y la tarifa es lo que establece el Estatuto Tributario específicamente, aquí en este ejemplo es 10 por 1000, 10 pesos por cada 1000 pesos. Entonces, si vamos a poner el ejemplo con 1000 pesos, si él cobró 10 pesos por un minuto, el operador en el municipio de Soacha tiene que pagar 10 pesos al municipio de Soacha. Ese digamos, es el impuesto de industria y comercio, muy sencillo, eh, sencillamente explicado, obviamente, por mí, pero para terminar ya, voy a terminar con unas problemáticas que yo determiné. Entonces, frente a por lo menos el servicio de telecomunicaciones, claramente el servicio se está prestando ya, pero eso no ha sido tan claro en la jurisprudencia. Entonces, vemos cómo eso ya pasó y una empresa de telecomunicaciones no estuvo de acuerdo con los cobros, demandó el acto administrativo por medio del cual le cobraron y también lo sancionaron por no pagar en el término, y el Consejo de Estado, a través de la sentencia que les cito acá, dice lo siguiente: conforme con lo anterior, la sala reitera que la comunicación entre usuarios se entiende satisfecha cuando se conmuta la llamada entre el llamante y el llamado. Esto es cuando se establece la conexión, la cual la efectúa el conmutador, que a su vez es el que realiza la tasación de servicio, por lo que el servicio de telefonía móvil celular se entiende prestado en el lugar en el que está instalado el centro de conmutación. Es decir, que todos estos servicios, todos estos servicios que se están presentando ahora mismo, que tienen que ver con la economía digital, por su carácter de extraterritorial, es decir, que uno a veces no sabe dónde está la persona que te está prestando el servicio. Si bien el servicio, o sea, uno percibe que se está prestando en un municipio. Un ejemplo, tú contestas una llamada, recargas el celular en el site de la señora de la tienda, o, o lo haces de otra forma, pero estás en tu ciudad o en tu municipio, en tu lugar, cualquiera pensaría que pues se cumple todo. Pero ¿qué pasa? Que cada servicio o cada hecho generador tiene unas particularidades que ya se están yendo pues al tema de interpretación. Entonces, si bien se está prestando el servicio en la jurisdicción del municipio, como podemos ver en el tema del celular, dice, es un tema ya muy técnico que establece, no, el servicio es un tema de interpretación, se entiende prestado donde hay un tipo de antena que hace que la comunicación, o sea, que es esencial para que esa comunicación se realice. Entonces, esa antena puede que no esté en Soacha, sino que está en Bogotá. Entonces, el tributo o el impuesto que debería ir para Soacha, porque es un ciudadano de Soacha, es una persona que siempre está en el municipio, es la que paga, le paga el servicio y todo, termina yéndose para Bogotá porque bajo una óptica de interpretación técnica, o sea, la técnica, por eso es lo importante de unir la técnica con el derecho, o sea, el servicio técnico, lo que uno está asesorando con el derecho, es que el Consejo de Estado, luego de hacer unos análisis con expertos, determinó o tiene pues como jurisprudencia que en los servicios de telecomunicaciones, específicamente los de telefonía móvil, la llamada o el servicio de llamada se entiende realizada en el lugar donde hay un tipo de antena que es la que, para efectos técnicos y aplicada pues por el Consejo de Estado, se entiende prestado el servicio. Entonces ahí es que vemos unas problemáticas que yo les expliqué claramente los conceptos con la estructura y todo, pero no es tan claro. Entonces estos son pues debates o preguntas que hay que hacer, análisis que hay que realizar, y obviamente que siempre queda, digamos, esa duda de que si bien se presta el servicio en esa jurisdicción,
por un tema ya técnico, se establece que lo esencial de ese servicio se realiza gracias a un elemento que está en otro municipio, entonces el tributo va para otro municipio. Eso es algo que les quería dejar como de ejemplo, y la sentencia la pueden leer, es interesante. Y ya por último, es el artículo 343 del Estatuto Tributario que establece lo siguiente. Si la actividad se realiza en un municipio en donde no existe establecimiento de comercio, ni puntos de venta, y la actividad se entenderá realizada en el municipio en donde se perfecciona la venta, es decir, donde se convienen el precio y la cosa. Es algo muy indeterminado y muy difícil, porque o sea, ya nos podemos ir a plataformas como Mercado Libre, por ejemplo, que tiene vendedores y compradores en todas partes, donde se entiende, donde se conviene el precio y la cosa vendida cuando estamos hablando de comercio electrónico, es decir, yo estoy acá y la otra persona allá. Si estamos hablando de que son plataformas, a veces que la venta la hacen personas que se conectan de diferentes partes, o sea, es un tema muy complejo. Entonces, les quería dejar a lo último esta reflexión, este debate, para que vean que es un impuesto que, si bien lo expliqué muy sencillo, tiene todas estas dificultades para ser aplicado, y más que todo en lo que tiene que ver con el comercio electrónico. Entonces eso era lo que les quería comentar hoy, y muchas gracias.